Quedé profundamente abatido, desolado, descorazonado. ¿Por qué? Porque leí una lluvia ácida, una lluvia tóxica de insultos contra mí. Las pasiones en todo esto terminan ganándole muchas veces las pulsaciones a los razonamientos. Voy a poner un ejemplo. Yo intenté que algunos comprendieran cuán extremadamente peligroso fue el fallo de la Corte Suprema hoy de supermayoría conservadora cuando le otorgó al presidente de los Estados Unidos, no a Donald Trump. Todo vino por el caso Trump, pero esto no es para Donald Trump, esto es para sea cual sea el presidente de los Estados Unidos. Unas facultades bastante cercanas a la inmunidad y a la impunidad absoluta. Digo bastante cercanas. Desde luego, todo lo que sea acto oficial, bueno, eso es bastante subjetivo y bastante discutible. Aquellos que aplaudieron esto, porque se estaba refiriendo el caso en particular a Trump, olvidan que, por ejemplo, si el 20 de enero quien es investida como presidenta de los Estados Unidos es Kamala Harris, va a tener esas facultades que le otorgó el tribunal, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y cuando ya Donald Trump sea cenizas, cuando ya no exista, cuando sea apenas un recuerdo, cuando hayan pasado 20 años, cuando hayan pasado 40 años, los presidentes que estén ahí van a seguir teniendo esas mismas prerrogativas que usted aplaudió porque le favorecía desde su perspectiva a un candidato al cual usted respaldaba. Esto a mí me parece extremadamente irresponsable desde el análisis. Pero repito, en este caso la pasión le suele ganar la partida al razonamiento, al raciocinio, ¿no? Y la divinización, la beatificación de un individuo a mí me parece extremadamente repulsiva, por decirlo menos. ¿Qué ha ocurrido con el video que le voy a poner a continuación? Jaime Bailey, que por cierto vi a algunos de ustedes diciendo siempre ha apoyado a los demócratas, evidentemente también saltar a opinar cosas como esas sin hacer la tarea es completamente desaconsejable. Yo recuerdo en primera persona, porque ya yo viví en Estados Unidos, a Jaime Bailey haciendo campaña por Mitt Romney contra Barack Obama. Votó la primera vez por Barack Obama y la segunda vez votó por Mitt Romney e hizo campañas desde su programa por Mitt Romney. No es verdad que haya votado siempre por los demócratas, pero eso es un tema aparte. Vamos a ver esto que cuenta Bailey que le ocurrió en su canal de YouTube y a mí me ha causado un poco de simpatía, un poco de risa, porque evidentemente es como si no estuviera acostumbrado a esto. Está acostumbrado a un medio, la televisión tradicional, donde la barrera entre presentador, entre comunicador y público está rota. ¿Qué significa? Usted no recibe el feedback de la persona que está sentada en la televisión tradicional, quiero decir, convencional, ¿no? La persona se sentaba a ver en el mueble de casa o en la cama, en el televisor, sea como sea, y si le insultaba lo que estabas diciendo, tú no te enterabas. Desde que existen las redes sociales, el cibermundo, YouTube, esa regla cambió. Entonces miren lo que cuenta aquí Jaime Bailey. Anoche tarde, muy tarde, 2, 3 de la mañana, cometí un gran error. No podía dormir, estaba insomne, desvelado, y me asomé a leer los comentarios que muchos de ustedes generosamente escriben respecto de estos videos que grabamos. A ver qué piensa la gente después de que yo hace pocos días haya dicho en un video primero por qué no voy a votar por Trump y al día siguiente en otro video por qué si voy a votar, que eso está por verse, votaría por Kamala. Quedé profundamente abatido, desolado, descorazonado. ¿Por qué? Porque leí una lluvia ácida, una lluvia tóxica de insultos contra mí. Centenares de insultos. Tantos insultos que yo no me lo podía creer. Porque eran insultos que provenían de gente familiarizada con este canalito modesto de YouTube, o sea, de gente que me veía antes con cierta simpatía y que ahora parecía profundamente decepcionada de mí. Era gente que me decía una y otra vez, centenares de personas en todo el mundo, ¿no? Yo antes te veía o te respetaba o te admiraba, yo pensaba que tú eras de derecha,
Yo pensaba que tú apoyabas a Trump y ahora me has traicionado, me has decepcionado. Nunca más te voy a ver ni en este canal de YouTube ni en la televisión. Personas que se convierten en tus enemigos. Para mi sorpresa, eso solo lo puede lograr la idiotización del fanatismo. Porque yo no estoy de acuerdo con todo presentador, con todo escritor, con todo actor, con toda figura a la cual yo admire o siga. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice, ni quiero estar nunca de acuerdo con todo. Yo quiero que exista la diferencia, yo quiero tener el derecho al disenso, y cuando coincido con alguien en prácticamente todo ya comienzo a preocuparme, porque no es normal. Pero el momento en el que yo descubro una diferencia sustantiva o significativa, sustancial, quiero decir, eso no me convierte o no convierte a ese presentador o a esa figura en mi enemigo. Ese es un tipo de pensamiento de tribu. Es lo que yo les digo tantas veces. Y el nivel de virulencia con el que los seguidores más férreos, más acérrimos del expresidente y quizás próximo presidente Donald Trump, contra quienes no comulgan, incluido este servidor que está hablando ahora mismo, con la visión de que ese hombre es lo mejor que puede tener los Estados Unidos y que es una buena opción, cuando más bien yo personalmente lo identifico como una amenaza a la democracia de los Estados Unidos, te convierte automáticamente en su enemigo. Eso es típico de las dictaduras. Eso es lo que yo mismo experimenté en Cuba cuando los comunistas, fidelistas, rabiosos te decían: ¿quién te crees que eres para cuestionar a Fidel? Bueno, y entonces tuve que resistir a esa lluvia pertinaz, incesante, dolorosa de insultos contra mí. Mentiría si dijera que no me dolieron. Claro que me dolieron. Te lo está diciendo aquí un tipo que lleva, como él dice, 40 y tantos años en los medios, que está todo escamado, por decirlo un término bastante coloquial, pero a nadie le gusta. Eso no existe. El que te diga que no se le mueve una hebra leyendo, como dice él, decenas y decenas y decenas de insultos. A veces, señores, los insultos más... Yo, en mi experiencia personal, les he dicho que los insultos más virulentos, los más virulentos de todos los que he recibido en mi vida, en el 1, ahora le voy a decir quién está, en el 2 está la feligresía de Trump. Esos son los número 2. El número 1, para mi sorpresa, eso no me lo esperaba, es la feligresía del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Yo les puse aquí ejemplos. Yo dije, esto sí nunca lo había visto. No recuerdo hasta este momento, ahora mismo, nadie que me haya dicho, fuera de algunos mexicanos insultados por mis comentarios contra López Obrador, te vamos a devolver en bolsas a tu familia. O sea, a mí y a mi familia, descuartizados. Y cuando recuerdas lo que sucede en ese país con el narco, dices, wow, ¿no? Personas diciéndome, eso también lo recibí de algunos comunistas fidelistas. Sí. Personas deseándoles, ¿recuerdan ustedes la muerte? Estaban un poco desfasados. Susana había parido a Valentina hacía años después de eso. O no tantos años, por lo menos un año, pero personas diciendo, comunistas de Cuba, eso lo recuerdo, escribiéndome que ojalá se muriera mi esposa con mi hija en su barriga, ¿no? O sea, ese tipo de mensaje, ese tipo, ¿a quién no le afecta? Les voy a contar más o menos cuál era el tono, cuál era el tenor, o cuál era el fondo envenenado de los insultos contra mí. O sea, cómo me insultaban, qué me decían, cómo pretendían rebajarme, humillarme, despreciarme. Yo sentía que toda esta gente, insisto, que antes quizá me veía con simpatía, ahora directamente me despreciaba. No es... Yo voy a contar un caso brevemente. Yo rompí relaciones, lo voy a decir abiertamente, con un colega con quien en el pasado tuve bastante cercanía. No éramos amigos del alma,
pero fuimos bien cercanos. De hecho, en mis pininos en el periodismo, él jugó un rol importante, un rol que yo recuerdo con beneplácito, bonito. Esa persona primero experimentó un cambio a nivel individual cuando se convirtió a la fe cristiana de una iglesia en particular. No quiero entrar ahí. Y es uno de los casos de personas con quien, o con quienes, en este caso, después ya yo no me podía encontrar porque no había otra forma de hablar de otro tema. Y era alguien con quien hablaba mucho, por ejemplo, de literatura, porque es un gran lector, o era, no lo sé, no he vuelto a hablar con él nunca más después de este episodio que les voy a contar. Y no podía hablar otra cosa que no fuera de su fe en Dios y de que quería llevarme consigo a la iglesia. Ya por ahí la cosa empezó mal. Porque no me era cómoda la conversación, la interacción, me parecía estar hablando con una persona completamente nueva. Y punto final. Pero después de eso comencé a ver una radicalización precisamente con el factor Trump hasta el extremo de comenzar a llamarme a mí y a Carlos Alberto Montaner, por quien siento una admiración, un cariño y una devoción a prueba de balas, no endiosamiento, pero sí una admiración muy grande. En una publicación que hice, una de mis entrevistas a Carlos Alberto, este antiguo amigo dijo que éramos un par de traidores, porque obviamente ninguno de los dos simpatizábamos con Donald Trump. Y ahí sencillamente corté todo vínculo con esa persona. No, usted sencillamente se ha convertido en un cavernícola. Usted es alguien que identifica el mundo entre amigos, los que se ponen la gorrita MAGA o los que ponen la banderita de Trump, y enemigos, aquellos que no votaremos por él. Jamás. O sea, si usted mira la perspectiva, si usted mira el mundo desde esa perspectiva, yo lo quiero a usted bastante alejado. Porque a mí los fanáticos, las personas incapaces de decir, no, tenemos esta diferencia, yo voy a votar por esto, usted vote por quien le dé la gana y punto final. Y podemos incluso comentar y podemos polemizar y podemos discutir y al final del día eres mi amigo. Pero eso de eres un traidor, para mí es lo suficientemente insultante. Es que ya no me quería tanto, no, me despreciaba. Y deseaba lo peor para mí, Exacto. para Silvia, para mi familia. A esos niveles, yo me estoy refiriendo y él también. No estamos hablando, fíjese que yo no estoy ni mirando los comentarios ahora mismo porque no quiero salirme del tema, ni quiero disociarme. No estamos hablando de disenso, no estamos hablando de llevar la contraria, no estamos hablando de quien te dice, yo no puedo comprender cómo tú ves las cosas desde esa perspectiva, para mí es muy obvio esto. No, yo no tengo ningún problema con eso, estamos muy bien. Estamos hablando de quienes sencillamente te profesan un odio visceral. Es de eso, ese es el problema. O sea, la ferocidad Yep. de los insultos, la vulgaridad de los insultos, me dejaron verdaderamente mudo y perplejo. Ahora, yo no soy un advenedizo en esto de la vida pública, ¿no? Llevo más de 40 años en la vida pública, en la televisión, en la vida política, dando mis opiniones políticas, ¿no? Y siendo siempre un periodista de opinión. Yo no soy un periodista neutral, nunca lo fui. O sea, cuando entré a trabajar a un periódico con 15 años y me dieron una columna de opinión política, yo ya no era neutral y era menor de edad, ¿no es cierto? Así que nunca he sido neutral, no puedo ser neutral, no quiero ser neutral. Soy un periodista de opinión política y entonces yo comento las noticias, yo no las relato de un modo neutral, yo las comento. Yo doy mi opinión sobre las noticias y tomo partido y cavo una trinchera y desde allí disparo. Y a menudo me equivoco seguramente, pero soy o trato de ser fiel a lo que pienso y a lo que siento, ¿no? Trato de ser... De ese periodismo he aprendido yo. Yo he bebido de ese periodismo. Yo lo he dicho abiertamente, del periodismo de él y de varios otros comunicadores, periodistas, presentadores, columnistas, no todos del mundo televisivo, que tienen esa perspectiva, porque a ti te enseñan erradamente en el periodismo clásico que el periodista debe ser tradicionalmente imparcial, lo cual es una aberración, eso es una falsedad. Eso es una hipocresía. Aquí no hay nadie en este planeta que sea verdaderamente imparcial. Usted siempre termina postulándose o posicionándose desde un lado o del otro, y cuando usted quiere ser imparcial en cosas que no admiten verdadera imparcialidad, usted lo que está jugando una carta bastante oportunista en la mayoría de los casos. Hay otros episodios que también los he abordado aquí, donde
el claroscuro, el blanco y el negro coexisten perfectamente. Y yo suelo decirles que en esa franja intermedia es donde suele estar algo parecido a la verdad. Pero eso es un tema aparte. Yo he aprendido del periodismo comprometido, del periodismo que opina, del periodismo que se posiciona, entre otros, con él. Intelectualmente honesto. Bueno, a pesar de que por supuesto estoy familiarizado, ¿no?, con la idea de que alguna gente me va a ver con simpatía y otra gente me va a deplorar, esto lo sé la vida entera, ¿no? No solo por la televisión, también por los libros, también por las películas, también por mi identidad sexual o mi vida privada. Lo sé de sobra, ¿no? Es imposible complacer a todos, es imposible caerle bien a todo el mundo. Es un error tratar de caerle bien a todo el mundo, porque si yo ahora tratara de caerle bien a los que van a votar por Trump y a los que van a votar por Kamala, entonces me quedaría calladito, ¿no? Correctamente. Y eso lo he aprendido yo en este mismo programa. Yo he aprendido que las personas ahora mismo son 1758 de ustedes viéndome en vivo, sabiendo lo que pienso sobre Trump, sobre Maduro, sobre Bukele, sobre Milei. Para algunos es contradictorio que respalde a unos y a otros no. Para algunos es contradictorio o es impensable. ¿Cómo no puedo ver a Donald Trump como el gran salvador de este país? Para otros es inconcebible, por ejemplo, que yo vea con buenos ojos muchas de las decisiones que ha tomado Ron DeSantis, por ejemplo, en la Florida. Para otros es un contrasentido que yo diga voy a votar o no voy a votar o voy a respaldar, sea como sea. Yo he aprendido algo. La única forma de que a ustedes los respeten es siendo genuino, es diciendo lo que verdaderamente piensa. Si no, todo el mundo se termina alejando de ti, terminas perdiendo público, terminas perdiendo relevancia porque no eres de verdad. Usted sabe lo que va a encontrar aquí. Usted sabe que va a escuchar a alguien que en muchas ocasiones no le va a decir lo que usted cree, pero sí lo que yo creo, que no es lo correcto, que no es la verdad, es apenas mi verdad. Ahora, eso sí, tu verdad no vale más que la mía. Tú no tienes la razón y yo estoy equivocado. Tú no tienes algo que no tenga yo porque los dos tenemos sencillamente un cerebro. Tenemos conexiones neuronales y cada cual ve la perspectiva y cada cual percibe la realidad, sobre todo cuando ambos, estoy dando por sentado que usted y yo estemos bien informados y al final sobre la base de información tomamos nuestra decisión. Nadie se puede sentir en el derecho de decirte tú estás equivocado, yo soy quien tiene la verdad absoluta, ¿eh? Ni yo, ni usted, ni nadie. Y pensaría, mejor me callo la boca y no digo No. que no voy a votar por Trump, ¿No? para evitar que los partidarios más fanáticos, exasperados o violentos de Trump me insulten o dejen de verme, ¿no? Nina y los demás que me estén viendo desde que empezó este programa, ¿cuántos me veían cuando ustedes empezaron a ver el humilde Despacito, que no era ni siquiera un programa, era mucho más pequeño, era menos abarcador, duraba mucho menos cuando yo empecé en Cubitanao? ¿Cuántos éramos? 100 personas, 120 en un buen día, 160, ese número después empezó a crecer, 200, 230, 300. Estoy hablando a inicio de este programa, en el 2020. Era exactamente mi mismo discurso, era mi misma postura. Reconozco desde luego que he evolucionado, al igual que muchos de ustedes, al igual que todos. Esa es la dialéctica, ese es el ser humano. Ir madurando en tus posturas, ir madurando incluso en la forma en la que manejas ciertos temas, tratando de ser, y escucha el término, tratando, no siempre lo consigo, soy completamente imperfecto, pero tratando de ser lo menos ofensivo posible contra quien no ve las cosas como yo. Eso es algo en lo que todos debemos trabajar y yo personalmente debo hacerlo. Pero con la honestidad absoluta, yo no oculto aquí lo que pienso sobre nada ni sobre nadie a favor de tener más personas conectadas. Yo no sé si yo hubiera empezado en el 2020 mintiendo y diciendo sí, yo voy a votar por Trump y yo creo que Trump es la mejor solución y yo no sé si me habrían visto en vez de 200 personas al principio, 4,000, no lo sé, pero no lo creo. No lo creo porque lo que no nace, lo que no sientes y lo que no es tu verdad, yo creo que no termina siendo genuino ni para ti ni para el público. Pues no, me parece que esa sería una postura cobarde, ¿no? Timorata. No voy a decir lo que pienso para no fastidiar o mortificar a los que piensan distinto de mí. Yo digo lo que pienso sin insultarlos, ¿no? Ahora,
algunos de ellos o muchos de ellos, a juzgar por lo que leí en la madrugada de hoy, 3:30, 4 de la mañana y ya no me podía dormir, no son capaces de discrepar políticamente de mí sin recurrir al insulto grueso, chusco, acanallado, ¿no? Recurren al insulto de inmediato, ¿no? Bueno, entonces, el principal insulto era que yo soy comunista. Perdónenme que me ría. Entonces me decían que yo he sido toda la vida un comunista en el closet, en el armario, que yo me escondía, o sea, que yo fingía ser de derecha, liberal, capitalista, y ha sido muchos años en el closet. Un tipo que tuvo, vamos a decirlo, el coraje de decir abiertamente en algún punto de su vida, y bien, hace muchos años, que era bisexual. Fíjate que a veces hay hasta más estigma contra esa conducta sexual que salir abiertamente y decir, bueno, en el caso de él solo me gustan los hombres, o en el caso de una mujer decir solo me gustan las mujeres. No, me gustan las mujeres y los hombres. Hay casi un estigma mayor. Sumado a eso, yo no sé, esas personas suelen ser las personas, perdónenme, quizás menos informadas, quizás menos, qué sé yo, estudiadas en la mayoría de los casos. Pero ¿cuántos años lleva este hombre siendo un enemigo encarnizado de prácticamente toda dictadura y sobre todo, mayoritariamente un enemigo de la izquierda más dictatorial de este mundo? O sea, para colmo, personas que utilizan, y yo he hablado de eso, tan festinadamente el término comunista que lo terminan desnaturalizando. No sabes qué es un comunista. Cuando le preguntas, ¿y qué es un comunista? ¿Qué defiende un comunista? Muchas veces ni siquiera saben. Bueno, en el caso de quienes utilizan este insulto, que hombre, faltaba más claro que me lo han dedicado. Me lo dedican en la actualidad. Es sencillamente ser anti-Trump. Sencillamente como creemos, Jaime, Carlos Alberto, difunto, y tantas otras mentes brillantes a las cuales voy a someterme y voy a tener la insolencia de incluirme, como creemos que tiene síntomas y rasgos dictatoriales que combatimos desde la palabra, que hemos combatido contra Fidel Castro, contra Hugo Chávez, contra Nicolás Maduro y contra todo lo que suene a autoritarismo, pues sencillamente eres un comunista. Pero que ahora por fin, me decía la gente que me insultaba, por fin ha salido del closet, claro. Miserable comunista, comunista traidor, ya sabíamos que tú eras comunista. Bueno, me acusan de ser comunista. No socialista, comunista. No socialdemócrata, comunista. No de izquierda moderada, progresista, comunista. Así que resulta que ahora soy comunista, ¿no? Los fanáticos de Trump dicen, si tú no votas por él, eres comunista. Correcto. Si tú apoyas a Kamala, eres comunista, porque Kamala es comunista, o al menos eso es lo que dice Trump, ¿no? Resulta que yo creo que Kamala no es comunista, ¿no? Creo que Obama tampoco es comunista, lo demostró en sus 8 años de gobierno, dirigió muy sabiamente la economía, la bolsa se disparó como nunca en esos 8 años con Obama. Creo que Clinton tampoco es comunista, no fue comunista en los 8 años de su administración, dirigió también con gran sabiduría la economía y la bolsa también trepó. Es que sencillamente el razonamiento es demasiado obvio. Si para usted Barack Obama es comunista, si para usted Bill Clinton fue comunista y es, o como usted lo quiera ver, entonces usted tiene que decir que este país ha estado gobernado por el comunismo durante décadas. Y usted tiene que dejar de ver a Estados Unidos como un faro democrático y como un Estado de Derecho, porque yo no conozco un solo país comunista que sea democrático. Fíjense el razonamiento que es elemental. Si usted me dice que, porque además, espero que también no me vengan a decir que Bill Clinton ganó con Trump a sus 2 elecciones y Barack Obama que pateó, pero de lejos, o sea, ganó con una diferencia enorme al gran John McCain y al gran Mitt Romney, 2 candidatos por los cuales yo votaría hoy mismo. Usted tiene que decirme entonces que el pueblo estadounidense es un pueblo comunista, que el votante estadounidense es un votante comunista y que este país ha estado gobernado por comunistas durante décadas. O sea, es un razonamiento tan precario, tan elemental, tan fácilmente desmontable, que al final del día no vale la pena. No vale la pena defenderse. Y yo creo que Bailey lo está haciendo ahí porque le funciona ese video. Se ha vuelto también trending.
pero no vale la pena defenderse de difamaciones. Recuerden lo que les dije el otro día con la Abiertonga García. De las calumnias usted no necesita defenderse, usted las valida. Cuando usted sale a probar algo que es una falsedad tan absoluta y además viniendo de personas desafortunadamente tan lamentables desde el punto de vista intelectual, usted lo que hace es validarlas. Entonces ríase de eso. Récords históricos. Creo que no son comunistas. Son de izquierda muy moderada, democrática, ¿no? Pero comunistas no son. A ver, Bill Gates está apoyando a Kamala. Le ha dado $50 millones y ha hecho público su apoyo. ¿Ustedes creen que Bill Gates es comunista? Sí, esas personas lo creen. Uno de los grandes empresarios de la historia, uno de los grandes capitalistas de la historia, uno de los grandes revolucionarios tecnológicamente hablando de la historia, antes que Steve Jobs, antes que Mark Zuckerberg, antes que Elon Musk, el paradigma de lo que fue un revolucionario en la tecnología de los últimos 40 años se llama Bill Gates. Ah, no, pues para esas mentes, perdónenme, bastante limitadas, Bill Gates es un comunista, con lo cual le están tirando el cabo a los comunistas de decir, hemos tenido gente extremadamente exitosa. O sea, si tú me dices que Bill Gates es un comunista, entonces tú estás pasando al bando de los comunistas, uno de los grandes genios de la humanidad, uno de los hombres que cambiaron probablemente la computadora con la que tú trabajas todos los días, desde donde me estás viendo todos los días, o con la que has escrito el panfleto contra Bill Gates, probablemente esa computadora sea una de las computadoras creadas por él y estés utilizando el sistema Windows creado también por él. O que financiaría una aventura política comunista. El jefe de JP Morgan, el banco de inversión más grande del mundo, Jamie Dimon, también apoya a Kamala Harris. No creo que la apoyaría si ella fuera comunista, y desde luego el jefe de JP Morgan tampoco es comunista, y yo no soy comunista y nunca lo he sido y no lo voy a hacer, básicamente porque no soy un idiota y porque para ser comunista hay que ser un tonto, ¿no? Lo más simpático de todo es que tanto a Bailey, bueno, en este caso a Bailey, pero también lo puedo decir en mi caso, los enemigos, los comunistas o sea, los que sí son comunistas o los que son de una izquierda bastante radical, socialistas, demás y demás, le llaman a él, a mí también me lo han dicho, ¿no? Ultraderechista. O sea, para unos eres un comunista y para otros eres un ultraderechista. Luego me dicen los que me insultan porque no voy a votar por Trump. Esto también es gracioso. Y me lo han dicho muchas veces en mi carrera, ¿eh? Cuando he dicho, bueno, yo soy un periodista de opinión y esta es mi opinión y apoyo a tal candidatura. Yo no soy infalible, yo puedo apoyar a tal candidatura y equivocarme y después arrepentirme. A usted supongo que también le ha pasado, ¿no? A veces uno vota por alguien y el tiempo corrige esa equivocación. Sí, si usted es perfecto, evidentemente Jaime Bailey no lo es. Y yo que estoy comentando este video de Jaime Bailey, tampoco aspiro a hacerlo. Si usted nunca ha respaldado algo que en su momento usted creyó que era lo mejor y poco después o pasados unos años dijo no era así, este no era el mejor candidato, esta no era la mejor política a implementar, el resultado ha sido muy malo y si usted no ha tenido la honestidad de decirlo, yo sí lo he tenido y estoy seguro de que él también. Y yo se los he dicho aquí abiertamente, no he parado de mostrar que tampoco hay que hacer escarnio propio. No funcionó como esperabas o como hubieras querido y punto final. Yo le dije a usted, le he dicho hasta el cansancio, a mí me pareció acertada la visión de vamos a podrir la dictadura cubana desde dentro. Era esa la visión que tenía la administración Obama. Vamos a inundar aquello de capitalismo, vamos a inundarlo de cruceros, de inversiones y eso se va a terminar derrumbando. Algunos te dicen, si hubiera durado más años esa política, veríamos los resultados. Para mí, en lo que duró, yo no vi ningún atisbo de apertura, ningún atisbo de democratización en Cuba. En consecuencia, hoy estoy completamente en contra de cualquier forma de apertura, de entendimiento o de diálogo con ellos. Me han demostrado que no se puede dialogar con personas como esas. Con gente que está en el poder sencillamente aferrados a cualquier condición. Pero no tiene nada de malo decir, claro, yo respaldé eso, pensé que podía funcionar y después tener la honestidad de decir, yo no he matado a nadie, ¿no? Sencillamente fue una decisión equivocada. Digo esto para aquellos que se creen infalibles al otro lado.
Pero a veces uno vota por alguien sin saber que ese político luego va a terminar siendo un ladrón. Uno no tenía cómo sospecharlo, ¿no? Pasa, ¿no? Entonces me dicen, ¿cuánto te ha pagado Kamala? ¿Cuánto te han pagado? Mercenario, sicario, traidor, comunista, para que te vendas al comunismo. ¿Cuánto te han pagado? No me han pagado nada, no me han ofrecido nada, no voy a cobrar nada. De hecho, estoy poniendo en peligro mi programa de televisión en Mega. Me arriesgo a que me despidan por decir que no voy a votar por Trump y que voy a votar por Kamala. ¿Por qué? Bueno, porque en ese canal la audiencia principalmente, y está demostrado en las demografías, apoya muy masivamente a Trump, ¿no? Entonces, esa gente se molesta cuando yo digo que no apoyo a Trump, cuando yo critico a Trump noche a noche. Esa audiencia deja de verme o me ve pero me agrede verbalmente, ¿me explico? Así que no me han pagado nada, no quiero que me paguen, tampoco me van a tratar de pagar. Aquí me voy a someter, voy a tener la insolencia de decirle yo desde mi experiencia algo a Jaime Bailey en esos temas en particular. Yo no he tenido la percepción de que las personas se alejen, ni siquiera los que te profesan el odio más visceral. Terminan fascinados escuchando y fíjese, no estoy ni mirando los comentarios. Si yo ahora mismo abro la ventana de los comentarios de ustedes ahora mismo, yo voy a ver algunos de los más insultados y de los que probablemente me estén insultando con más ganas, pero están ahí. No dejan de verte. Hay una especie de hechizo, hay una especie de fascinación, hay una especie de apego por escuchar a alguien que no piensa como tú, pero que te habla con honestidad y que te habla con franqueza. Y personas que no te soportan y no te dejan de ver todos los días. Es un fenómeno interesante. Y yo soy quien soy, no porque me paguen por debajo de la mesa. Nunca me han pagado por debajo de la mesa. Por suerte no necesito que nadie me pague por debajo de la mesa. Tengo suficiente dinero para vivir tranquilo, haciendo lo que me gusta y diciendo honestamente, genuinamente, lo que pienso, ¿ah? Así que no me han pagado, ni me he vendido, ni estoy en negociaciones o contubernios o pactos furtivos con la campaña de Kamala. No. Lo cual es una visión también bastante reduccionista y no nos engañemos, bastante reconocible quienes venimos de una dictadura. Porque es exactamente lo que te siguen diciendo. A ver, yo miro a veces algunos comentarios aquí en YouTube o en Facebook o donde sea. Personas que tú las identificas muy fácilmente como un obrerito, un soldadito de UJC en Cuba diciéndote los amos que te pagan. Pues evidentemente a mí me paga el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Los que te financian, la CIA, no sé, las agencias. No, si este programa tuviera un grant, que dicho sea de paso, yo me lo pensaría. A estas alturas, yo me pensaría y me lo pensaría muy bien en caso de que me ofrecieran. Jamás voy a aplicar. Yo soy muy malo para los formularios y para aplicar para un grant hay que hacer un papeleo endemoniado que yo sé que no voy a tener paciencia. Así que si en el improbable caso de que a mí alguna agencia, USAID, la NET, sea quien sea, me ofreciera un grant, a estas alturas me lo pensaría y me lo pensaría muy bien. Y miraría el monto de ese grant, de cuánto estamos hablando. ¿Por qué? Porque perdería mi independencia. Cuando usted tiene un grant, hay unas pautas que usted debe cumplir. Hay unas directrices que usted debe cumplir. No te las impone quien te ofrece el grant, sino tú le dices a quien te ofrece el grant, la agencia federal, lo voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. En caso de que por hacer exactamente lo que hago todos los días, me consiguieran un grant, probablemente me lo pensara, pero casi nunca es así. Casi siempre vas a estar obligado a cumplir determinadas cuotas, mantener determinado lenguaje. No, yo quiero proferir aquí alguna palabrota cuando me dé la gana. Yo quiero manejar el tema como me dé la gana y ¿sabe qué? Afortunadamente, me va lo suficientemente bien como para poder mantener mi programa, mi plataforma, mi economía y mi independencia. Pero eso de decirte quién te paga, revela, esa es una visión muy de contraataque de sociedades totalitarias, ¿eh?
De hecho, si alguien viniera a decirme te voy a dar dinero para que apoyes a tal candidatura, lo denunciaría públicamente acá y me sentiría francamente agraviado, ¿no? También me dicen, y esto es gracioso, ¿no? Eres un traidor, has demostrado que no eres de derecha. No, yo creo que soy de derecha, pero soy de derecha liberal, soy de derecha democrática, soy de derecha capitalista. Traidor. Cada vez que me dicen eso, yo digo, ¿y a quién le juré yo lealtad? Porque no lo recuerdo. Porque tú puedes acusar de traidor a alguien que te ha jurado lealtad o alguien que te ha prometido lealtad y después traiciona esa promesa o ese juramento. Pero yo no recuerdo a quién le he jurado yo lealtad. Yo creo que solamente le he jurado lealtad a mi propia conciencia, a mis credos, a mi individualidad, a lo que mi cerebro piense. Si tú creíste, y fíjense que eso es algo que también he aprendido aquí, personas que te ven todos los días y que un buen día defiendes una política, una postura que está completamente en su contra y te consideran que les traicionaste. Eso es asunto tuyo. Yo jamás te prometí nada. Yo jamás te garanticé. Fíjense que yo he aprendido a hacer oídos sordos tanto a los insultos desmedidos como a las alabanzas desmedidas. No quiero que ninguno de los dos me condicione. Porque cuando alguien te aplaude mucho y tú te vuelves adicto a ese aplauso, de cierta forma estás condicionándote a ti mismo en tu propia independencia. Entonces, no. Usted siéntase en el derecho de admirarme o siéntase en el derecho de despreciarme, pero es bueno que sepa, yo voy a conservar mi independencia de su insulto y de su aplauso también. Trump no es liberal, no es liberal. Yo digo que no es liberal. Entonces me dicen, pero ¿cómo es posible si tú estás contra Maduro? ¿Cómo puedes estar contra Trump? Curioso, ¿no? Claro. Es curioso que ellos hilvanen racionalmente ese puente, ¿no? Que es un puente que yo no estoy dispuesto a cruzar. O sea, si tú estás contra Maduro, necesariamente tienes que estar con Trump. ¿Por qué? Yo estoy contra Maduro, yo estuve contra Chávez, yo estuve siempre contra Fidel Castro. Yo he estado y seguiré estando contra todos los dictadores, de izquierda y de derecha, de la región, de América y del mundo, ¿no? Pero no por estar contra Maduro tengo que estar con Trump. ¿Por qué? De Trump me preocupan precisamente sus rasgos autoritarios. Claro. Esto no es broma, lo demostró el 6 de enero con el asalto al Capitolio. No es broma. Ha salido Kamala a decir que Trump, cuando era presidente, les decía a sus generales, yo quiero generales como los que tenía Hitler. No es broma. Ahí está John Kelly. Estamos hablando de generales, estamos hablando de sus jefes, de su chief of staff, estamos hablando secretarios de defensa nominados por él. Era su administración, ellos que estaban rodeándolo a él, ellos que eran republicanos, que votaron por él, que querían que él ganara, ellos mismos diciendo es un peligro. No está capacitado, no está en sus cabales. No es una persona que me ofrezca confianza, pero entonces algunos aparecen y te dicen, ese es un traidor, este es un traidor, todos son traidores. Todos menos el iluminado. Pero ese no es el punto. Ya con esto voy a terminar este segmento. El video de Bailey es mucho más largo, pueden verlo en su canal. Sencillamente esto a mí me muestra que es un periodo de la historia bastante preocupante, pero estoy convencido, quizás sea por un entusiasmo contagioso, un entusiasmo y un optimismo que me dejó precisamente antes de morir Carlos Alberto Montaner. Mi última conversación con ese que para mí es uno de los cubanos más brillantes, no tengo ninguna duda, en el ámbito periodístico, político, literario, estamos hablando de para mí un sabio, dicho sea de paso, al cual la comunidad cubana del exilio terminó maltratando bastante, precisamente por no sumarse al carro trompista. Y eso es una vergüenza, porque estamos hablando de un hombre admirable e intachable en todas sus aristas. El principal, que nadie venga aquí a decir lo contrario. En la perspectiva intelectual cubanoamericana, el principal enemigo de la revolución cubana y del castrismo. A nadie odiaba más en el ámbito cubanoamericano
repito, periodístico, intelectual, el propio Fidel Castro que a Carlos Alberto Montaner. Yo recuerdo que en los últimos tiempos, la última conversación, si mal no recuerdo, que tuve con él por teléfono, y que ahí supe y me deprimió muchísimo esa llamada, y recuerdo habérselo dicho a Susana y a otra persona muy cercana a mí, decirle, creo que va a ser la última conversación que voy a tener con él. Y evidentemente lo fue poco después. Ya él me dijo en esa conversación, lo cual para mí fue demoledor, me dijo que se mudaba a España y que se iba a morir a España. Se iba a morir a Madrid. Y yo supe que era la última conversación porque le costó muchísimo hablar. Habló con mucho trabajo, habló con evidentemente la enfermedad ya le estaba dificultando muchísimo hablar. Y recuerdo que me dejó un optimismo que no olvidaré jamás, diciéndome, todos los embates fueron contenidos por las instituciones de este gran país. La democracia y la república que es Estados Unidos ha resistido evidentemente los embates, así que más bien tienes motivos, tú que eres muy joven, me decía, tú que eres muy joven, tú que tienes una vida muy por delante, creo que deberías seguir teniendo confianza. Y eso creo que no lo puedo ni siquiera traicionar en mis conceptos, ¿no? Pero sobre todas las cosas, hay una frase muy recurrente que se le atribuía a Giordano Bruno, el gran Giordano Bruno, que decía, él decía, no es la mía, él decía, enemigo de toda creencia, enemigo de toda religión. Se dice que cuando lo quemaron le extendieron como castigo un crucifijo a la boca mientras se estaba quemando, ¿no? Y Giordano Bruno decía enemigo de toda creencia, enemigo de toda religión, y yo lo he adaptado en mi persona a enemigo de todo fanatismo, enemigo de toda tribu. Cada vez que miro algo que termina nublándome el raciocinio, que termina comprometiéndome a un grupo humano, a mí me parece sencillamente la lanza y unga. Y alguien va a sonar un tambor adelante y me va a poner un huesito en la nariz. Y como a mí no me agrada esa visión, yo voy a rehuir siempre del rebaño. Yo voy a rehuir de lo más fácil. Cuando coincida con la mayoría, yo coincido con la aplastante mayoría que los Beatles fueron geniales, ¿no? Yo coincido con la aplastante mayoría que, qué sé yo, no sé, que Michael Jordan fue otro genio del deporte y varias cosas sobre las que hay varios consensos, ¿no? Y que Picasso fue un genio y que Winston Churchill, digo en la aplastante mayoría, fue un gran estadista. En fin, sí, qué bueno coincidir. Cuando no coincida con la mayoría, cuando sea más bien minoría, de todas formas lo voy a defender. De todas formas voy a seguir siendo voy a tener, sea este o cualquier otro programa, pero sobre todas las cosas voy a dormir con mi cabeza muy tranquila. Lo que defiendo es lo que realmente creo. Y nadie tiene el derecho ni a demonizarte a ti que me estás viendo ahora mismo por ser votante de Trump, de Kamala, de Biden o de los que vengan en el futuro. Y nadie tiene derecho en una democracia a exigirte cuentas. Sí tienen derecho a insultarte. Claro, no es un delito insultar, incluso con los gritos y con los insultos más aborrecibles que existan. Tienes que aprender, si estás en el ámbito público, si eres una figura pública, si haces alguna forma de trabajo público, eso viene con el full package. No lo puedes olvidar. Voy a la última pausa y voy a terminar hablando de Cuba, un par de materiales. Me he extendido bastante en esto porque me ha interesado el tema. Un besito a los que están más insultados de todos y no han parado de insultarme. No he visto uno solo de sus comentarios, pero hoy, barra abierta. Yo creo que eso probaría bastante de lo que estoy hablando en este segmento y de lo que habló Jaime en su video. Pueden ir a ver el video. Apenas yo les puse unos 12, 14 minutos en lo que yo comentaba. Pueden ver el video, dura creo que cerca de 30 minutos.